Sin salud mental no hay nada. Hoy quiero compartir por qué insisto en cuidar nuestra salud mental y en invertir en nuestra salud mental desde donde yo concibo lo que es salud mental. Hablo desde la experiencia que después le puse mucho estudio y mucha disciplina, mucho rigor, voluntad, estrategia, y por eso surgió el Mastermind. Sin salud mental no podemos sostener nada de lo que deseamos desde el espíritu. Yo soy una sobreviviente de un suicidio mal ejecutado, ¿ok? Entonces, después de verme viva, minutos después de zambullirme bajo de un tren, hace más de una década, me pregunté por qué estoy viva, para qué estoy viva, cómo llegué a esto. Hablo de esto desde un lugar de mucha sinceridad, mucha seriedad, mucho humor también, y hoy lo quiero compartir porque acabo de salir del encuentro con mi psiquiatra, que dijo algo que fue como liberador. Mi psiquiatra, que es una de mis psiquiatras, porque yo tuve un comité de psiquiatras, ¿ok? Yo contaría la historia de mi historia, pero la he contado varias veces acá, la comparto en el Mastermind, escribí un libro sobre el tema que eventualmente me voy a animar a editarlo. Pero ¿qué pasa? Yo hace un par de años diseñé un equipo de psiquiatras para poder acompañarme en mis características, porque tengo una cabeza que se sale de la norma. Y aprender a convivir con mi mente fue un camino de autoconocimiento que lo convertí en un proceso de compartir metodología para convivir con realidades que la ciencia y la salud en este momento no necesariamente saben cómo acompañar. Y si estoy hablando de esto, también es porque tengo un fuerte compromiso con las generaciones que están viniendo, a las cuales estamos descuidando mucho porque somos adultos ausentes, y además estamos sobremedicando porque nos queda más cómodo que ir debajo del síntoma y trabajar el trauma, tanto individual como sistémico y familiar. Lo que dijo mi psiquiatra recién, una de mis psiquiatras, es lo siguiente: estás pudiendo elegir teniéndote en cuenta a vos, entrando en tu necesidad más profunda y verdadera, y no en la que aparenta para ser aceptada. Mi pareja actual es la manifestación de tu salud mental sana. No te tengas más miedo, venciste tus demonios. Escuchar esto de una mujer que tiene 84 años, que es una eminencia en la psiquiatría homeopática, médica clínica, cardióloga, o sea, es un genio la tipa. Para mí es como que haya bajado Dios con la varita mágica junto con todos los arcángeles, los demonios, los dragones, y me haya dicho: ya está. No tenés que hacer nada más que ser vos misma, porque estás a salvo. Y siento que muchas veces las mujeres estamos sintiendo que no estamos a salvo. Y la forma en la que se estructura la realidad es que lo que es adentro es afuera. Y entonces muchas veces las mujeres, como no nos sentimos a salvo de nosotras mismas, construimos realidades que nos reflejan eso. Y es muy polémico lo que estoy diciendo, porque la pregunta sería: bueno, ¿y qué pasa con un violador que viola a una mujer? No voy a entrar en esas, pero tengo mucha información al respecto. Está el chancho y está el que le da de comer al chancho. Y no estoy justificando un violador, pero a veces las violaciones, inclusive las intrafamiliares, tienen que ver con traumas negados que no hemos integrado en la psiquis del inconsciente colectivo. Entonces es muy complejo y no es el tema del que quiero conversar ahora, pero sin salud mental no hay nada, porque sucede que a veces un desequilibrio físico se ve mucho más rápido, se entiende mucho más rápido. En cambio, los desequilibrios o enfermedades mentales o emocionales no son tangibles, pero sí muestran un montón de sintomatología que no necesariamente podemos leer. Y muchas veces minimizamos, sin darnos cuenta, el impacto doloroso y peligroso que tienen nuestras vidas. Durante mucho tiempo en mi vida yo naturalicé ciertas cosas como mecanismo de adaptación, y la tendencia como mujeres es que nos sobreadaptamos a cosas que no necesariamente
queremos adaptarnos más. Pero ¿qué pasa? Nuestra estructura mental, nuestra psiquis se conformó de una manera en que nos adaptamos a lo que una parte nuestra está diciendo: la reconcha de la lora, basta de esto, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para desarticular esos mecanismos que son conexiones neuronales súper fuertes de sobreadaptación? Por eso rompo sistemáticamente la paciencia con venite al Mastermind, porque eso es un espacio en el que vas a experimentar un aspecto tuyo en salud mental, emocional, física. Vas a experimentarlo, vas a vivenciar una potencia que está en tu campo de posibilidades, y una vez que te probaste en salud, no hay vuelta atrás. Es como que comas tu plato favorito con la temperatura perfecta, la textura perfecta, el aroma perfecto, y es una probada de vos misma sin esa voz que tenemos en la cabeza que es resultado de una comparación con una imagen devenida de un sistema económico abusivo, perverso y diseñado para que nosotras seamos el producto de la perversión misma. Nos sobreadaptamos como mujeres a eso y nos hizo concha la salud mental. Nos han llamado histéricas, nos han llamado locas, nos han llamado brujas, nos han llamado de mil maneras, conchudas. Yo hoy cuando le digo conchuda a una mujer es un halago, porque para mí no hay nada más poderoso que la concha. Pero cuando la concha la tenemos conectada al cerebro y tenemos alineado todo lo que hay entre medio, que es la voluntad de la acción, la regulación emocional y la conciencia del deseo, somos las fucking amas de nuestra realidad. Y no lo digo para que suene bonito y romántico. Soy una convencida que eso es posible de la mano de otras mujeres. Solas nos cagamos de angustia y nos cagamos agotando en la forma en la que maternamos, en la forma en la que emprendemos, en la forma en la que habitamos los roles de poder. Basta. No es saludable adaptarnos a una sociedad enferma. Esto no es una frase mía, lo dijo Krishnamurti, un gran capo que amo y he leído mucho y escuché mucho, y es lema del movimiento Mujer Potencia. En el momento en que nos adaptamos a algo que no es saludable, estamos degenerando nuestra salud mental. Estamos diciéndole a nuestra psiquis, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones: sobreadaptate. Y sí, podés sobreadaptarte. Tu biología, mujer, está diseñada para una sobreadaptación. Nuestro cuerpo cambia en el momento en el que nos embarazamos. Nuestro cuerpo cambia 4 veces por mes. Estamos diseñadas para la sobreadaptación constante. ¿Cómo no vamos a sobreadaptarnos a, bueno, ¿sabes qué? Sí, me voy a sobreadaptar a lo antinatural que es mandar a mi hijo a la guerra para que mate a otros seres humanos? Entonces voy a hacer una conchuda fría que va a cortar las emociones y le va a cortar las emociones que debería poder sentir un hombre, porque claro, tiene que ir a la guerra. Esa fue una sobreadaptación de la mujer. Pero eso era una época en la que, bueno, nos matábamos de una manera, ahora nos matamos de otra. Entonces, cuidemos nuestra salud. Animémonos a abrir esa caja de Pandora que es el cerebro femenino, del cual tanto se ha hablado y tan poco se conoce. Se han hecho comparaciones de la materia cerebral entre hombres y mujeres, hay discusiones de la ciencia, pero para mí la ciencia me chupa un huevo ya a esta altura. La ciencia está obsoleta y está al servicio de un sistema de gestión de la enfermedad que está al servicio de un sistema económico que nos quiere como productos. Amo la ciencia, pero no me como el verso de lo que dice la ciencia, porque ¿quién conoce mejor que yo mi cuerpo? ¿El médico al que voy a ver? Y no estoy desprestigiando al médico, no estoy desprestigiando la ciencia, pero cuando a mí un médico en su momento había pasado el tema de querer zambullirme abajo de trenes, había pasado 10 años de eso, pero hubo un momento en el cual mi familia estaba preocupada porque veía síntomas míos que eran un montón y claro, yo estaba hablando en lenguas, me comunicaba con la electricidad, si me molestaba el ruido del lavarropas del vecino apagaba la térmica o sea, fueron 2 meses que fue una fucking locura, o sea, tenías personas que se metían en mi cuerpo que tenían parálisis mental y venían a hablarme a través de mi cuerpo para que hablara con sus madres y les pasara un mensaje, o sea, me pasaron cosas que después discutía de economía internacional con el decano de una facultad, tipo como si yo hubiese sido economista. Entonces, mi familia cuando empezó a ver eso dijo: che, Anita, estamos un poco preocupados, nos gustaría que fueras al psiquiatra. Y para mí fue como súper normal, y sí, la verdad es que están pasando cosas, y yo sentía tanto que era preocupante. Pero yo estaba divertidísima, porque realmente era divertido, o sea, era muy divertido. Estaba un poco pasada de rosca, y para mí era más fácil ir al psiquiatra que convencer a mi familia de que yo estaba bien. Y por lo general, cuando estamos realmente
tipo tocando un borde, creemos que estamos bien. Y ahí viene como el hecatombe. Entonces dije, bueno, voy al psiquiatra. ¿Qué pasa? Cuando el psiquiatra me dice, después de que se fue mi familia y explicó mi familia por qué yo estaba ahí, me pregunta el psiquiatra, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo le digo, bueno, ¿en qué crees más grande que vos? Y el tipo me dice, no, yo soy un agnóstico aférrimo, o acérrimo, no me acuerdo la palabra. Y yo le dije, bueno, yo soy una ferviente creyente, entonces vamos a tener que encontrar un punto en común para poder conversar. Y el tipo lo que me dice es, en lo único que creo es en la psiquiatría. Y dije, bueno, pará, dame un momento. Y me puse a leer el lomo de los libros de su consultorio. Y entonces básicamente, después de leer el lomo de los libros de su consultorio, donde yo percibía, escuchen esta locura, yo percibía el contenido de los libros a través de la lectura del título. Es como si olieran, no sé, es una locura, chicas, ahora lo cuento y digo, por Dios, qué locura. Pero ¿qué pasa? Me puse a hablar en lenguaje psiquiátrico y el doctor Ríos me dice, ¿pero vos estudiaste esto? Le dije, no, acabo de leer, o sea, percibir los libros. Y el tipo estaba frente a una realidad que no era muy normal. Entonces nos pusimos a conversar y lo que le preocupó al psiquiatra, el psiquiatra me dijo, mira, vos estás muy conectada a la realidad, vos no estás loca, vos no estás desvariando, pero lo que es preocupante es tu cerebro. Hay que regular la actividad cerebral porque va a explotar tu cerebro. A mí, de hecho, me ardía el cerebro un poquito acá y yo ya había tenido un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando me dijo esto, fue como, epa, digo, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, te tengo que medicar. Claro, yo le había dicho, tengo un poquito de delirio de grandeza, tengo un poquito de esquizofrenia, tengo un poquito de bipolaridad, tengo un poquito de trastorno obsesivo compulsivo, o sea, tengo un poquito de trastorno de ansiedad. Y fueron como un montón de... Y el flaco se quedó así, pero mis síntomas eran un poco de cada uno de los cuadros psiquiátricos más comunes en las mujeres, o casualidad, y preocupado por mi cerebro, él decide darme un combo de medicación. Y yo, como era el psiquiatra que en el 86, cuando yo había tenido 6 años y mi madre había tenido una suerte como de patatús, la había tenido a ella por carácter transitivo, confianza. Yo no tomo ni aspirineta, no tomo ibuprofeno, no tomo nada. Entonces imagínense lo que fue un combo cóctel de medicación. A las 2 semanas yo literalmente pierdo el control de los esfínteres en la fila del banco y me cago encima en el banco río. Ante esta situación, una de las preguntas que me hice fue ¿por dónde pasa la dignidad humana, no? Pero empiezo a leer los prospectos de los medicamentos y me doy cuenta que los medicamentos que estaba tomando tenían que ver con esto de no poder controlar los esfínteres. Yo ya había perdido el equilibrio, o sea, en ese momento estaba fit, absolutamente hermosa, profesora de yoga, hatha yoga, o sea, como estaba divina al palo y súper en control, y perdí todo el control sobre mi cuerpo. Voy al psiquiatra, le digo, che, esto no estaría funcionando, y su solución era aumentar las dosis de medicación para, no me acuerdo qué cosa, y ahí es donde yo dije, no, pará. Así no. ¿Y qué hice en ese momento? Lo que yo hice fue aceptar que mi cerebro estaba en riesgo, comprendiendo que lo que estaba pasando, la ciencia no podía explicarlo, pero yo podía ser una soberbia de mierda y creerme más poronga que los porongas, y entonces era como, sí, darle la razón al uno de los diagnósticos que era delirio de grandeza y tipo, o desde la humildad, que es algo que me cuesta mucho, porque vengo de una familia que la soberbia y tener la razón es como lo que le da valor al ser humano, más o menos. Entonces la práctica de la humildad es como constantemente, porque si no me la pongo en la pera. Y entonces fue como, no, aceptá que necesitas ayuda, Ana, pero esta forma de ayuda para acompañar este cuadro que tiene que ver con tu salud mental no es coherente con tu forma de abordar la vida. Entonces yo ahí lo que hago básicamente es armar un comité de psiquiatras. La cosa es que integro una psiquiatra homeópata, una mujer que tenía un abordaje integrativo de la medicina, o sea, y fue espectacular, porque realmente fue un espacio donde yo me entrego a la ciencia desde mi experiencia, con mis no negociables súper claros. Entonces fue como hacer un experimento en mi propio cerebro, integrando visiones antagónicas, pero complementarias, de la mente humana. Y realmente fue un proceso que requirió de muchos recursos, pero por sobre todo disponibilidad. ¿Qué nos pasa? Cuando tocamos áreas incómodas, tendemos a retirarnos. El mastermind es incomodísimo y es normal que empiecen un montón y es normal que falten y es normal que no todas lleguen a terminarlo, porque no hay nada más incómodo para tu mente, no hay nada más incómodo para tu salud mental
sea la que sea que tenés, que ser desafiada. No hay nada más incómodo para la mente que la incertidumbre. Y en un mundo, en un universo como el que tenemos y en una etapa evolutiva como en la que estamos, la sopa cuántica de todas las posibilidades está más a disposición que nunca, diciéndote, loco, hacete cargo de tu potencial, la gran 7. Y si no te haces cargo de tu potencial, te voy a quemar la psiquis para que te des cuenta de un aspecto tuyo que no tenés integrado, que el mundo lo necesita para sanar, no para sanar, para restaurarse como humanidad. La conciencia de la humanidad requiere comprenderse a sí misma como una unidad, como un sistema integrado. Y esa conciencia de la que venimos de un origen común, una conciencia absoluta, innombrable, inefable, le han puesto 800.000 millones de nombres. En la Tierra, esa conciencia se divide en dos energías, polares y complementarias, positivo, negativo, macho, hembra, masculino, femenino, poner el nombre que quieras. Son dos energías opuestas complementarias que habitan en vos, al margen del cuerpo en el que naciste. La integración de esas dos energías, de las cualidades de esas dos energías opuestas complementarias, es lo que hace a la salud mental, es lo que hace a un ser humano integrado en sí mismo, dueño de su voluntad, con la conciencia de cómo funcionan las emociones, para diseñarlas a la medida de lo que su mente quiere crear como realidad. Pero la mente requiere de salud mental para operar a favor de la vida y no estar operando en un patrón autodestructivo consciente o inconsciente, porque somos una humanidad traumada, infantil y enferma, y una sociedad totalmente desregulada. Y somos mamíferos, seres biológicos que nos autorregulamos a partir del vínculo con un otro. Y como estamos totalmente enfermos de la mente, la forma en la que nos vinculamos con un otro es para justamente mostrarnos aspectos de nuestra realidad, de nuestra interioridad, que no estamos viendo, que nos falta procesar para poder más, mejor, más saludablemente, más relajadamente para nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando yo digo que sin salud mental no hay nada, estoy siendo como súper asertiva y contundente y casi intransigente. Y cuando hablo de salud mental, quiero hacer una aclaración, porque si yo fuera la madre de una persona que es, por ejemplo, convive con el síndrome de Down, el síndrome de Down se sugiere que es una enfermedad mental. Y ahí es donde yo empiezo a discutir con la ciencia, ¿no? Porque cuando yo hablo de salud mental, me refiero a tener conciencia de la individuación en relación a un contexto vincular, social, económico, cultural, que me permite tomar las decisiones por lo que realmente deseo, necesito y puedo, y no por el deseo de serle funcional a ese vínculo, a esa sociedad, o ser aceptada en ese contexto. Entonces no significa que una persona que tiene una patología diagnosticada y confirmada en su cuadro no tenga posibilidad de tenerlo todo, ¿ok? La salud mental para mí tiene que ver con la aceptación de nuestras cualidades y la creación de recursos para convivir con ellas. Ayer me sucedió que tuve una situación en la cual necesité armar sobres con dinero de sumas importantes, y a mí el manejo del dinero y los números, por mi característica de discalculia y dislexia, me cuesta mucho. Pero yo podía hacer algo, podía rechazar el desafío simplificándolo como diciendo, no, yo tengo esto, entonces no puedo hacerlo, o sabiendo que tengo esa característica, apoyarme en una metodología y en un recurso para cumplir la tarea, cumplir el objetivo, ayudar a la persona que me estaba pidiendo ayuda, y además también contarle a esa parte mía que es una enfermedad, mira cómo podemos, cuando en vez de negarte, te acepto, te integro y confío en mi inteligencia y en mis capacidades para crear un recurso o una metodología que me ayude a convivir con aquello que es una característica. Llevado a algo bien concreto, si yo digo, no, soy negra, yo soy una mujer negra y morocha, es irreal. A veces nos estamos diciendo a nosotras mismas, soy negra y morocha, para convencernos de que podemos cosas que no podemos o que no somos. Es mucho más fácil aceptar, no, soy rubia y clarita y mejor me cuido del sol. O si decido no cuidarme del sol, comprendo las consecuencias y las asumo. Pero para mí lo que es enfermedad mental, enfermedad de desequilibrio, es
es patológico y agotador para el centro de energía mental, es andar queriendo convencerme de que soy negra y morocha, conducirme como si fuera negra y morocha y quejarme de las consecuencias cuando hago cosas que una negra y morocha puede y una rubia clarita no. ¿Me explico? Podemos llevar ese ejemplo de la rubia clarita y la morocha negra africana a los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas cosas estás queriendo hacer que no sos? No podés hacer aquello que no sos. No podés accionar lo que no sos. Y sistemáticamente nos estamos forzando para encajar cuando lo más inteligente y eficiente energéticamente y lo más saludable para nuestra mente, corazón y cuerpo es conocernos a nosotras mismas y saber lo que podemos y aquello que queremos y deseamos hacerlo junto a otras mujeres. Eso es salud mental. Y sin salud mental no hay nada. Y por eso insisto, vénganse al Mastermind, porque el Mastermind es una experiencia de salud mental, emocional, física, en la acción. Y además es un espacio de asociación entre mujeres que te permiten hacer lo que elijas, teniendo en cuenta tus necesidades más profundas y no aquellas que a veces te contás que tenés para encajar a donde ni siquiera te valoran. Bellezas, sería muy bonito cambiar nuestros mundos y el mundo hacia algo más amable donde nuestros sistemas nerviosos centrales estén relajados inclusive en las ciudades.